Muy buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes. Les saluda el ingeniero Jonathan Morán Álvarez, docente de la asignatura de Contabilidad Intermedia. Bien, como es de nuestro conocimiento, dentro de esta unidad número 2 hemos estado estudiando el estado de resultados integrales. Hemos podido conocer algunos fundamentos, la estructura y también algunos ejemplos y casos prácticos dentro de esta unidad. El día de hoy, y dada la necesidad, voy a realizar una clase de refuerzo sobre este tema, esperando que con estas pautas, con estas indicaciones, pueda quedar un poco más claro, ¿sí? En este caso, este tema, ¿sí? Voy a proceder en este momento a compartir pantalla, por favor. Estemos muy atentos mientras puede verse en sus dispositivos. Listo. Bien, como sabemos, el estado de resultados integrales es también conocido como el estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Es un documento fundamental en las finanzas de una empresa porque ofrece una visión completa de su desempeño financiero durante un periodo determinado, reflejando la generación de ingresos y la incursión de gastos. Estado de pérdidas y ganancias, porque nos permite conocer el resultado del ejercicio económico. ¿Será que hemos tenido pérdidas? ¿O será que hemos tenido ganancias? Entonces, esto es aquel resultado que nos refleja este estado económico, ¿sí? Este estado de situación económica, que como bien sabemos, se le denomina o se llama estado de resultados integrales, conocido también como estado de situación pérdidas y ganancias o estado de situación económica, ¿sí? ¿Qué es el estado de resultados integrales? Es un informe económico que resume las operaciones de una empresa durante un periodo determinado. Puede ser un periodo mensual, puede ser un periodo trimestral, un periodo semestral, ¿sí? O, por lo general, es durante un año. ¿Cuál es el objetivo de este estado financiero? Pues es mostrar la rentabilidad de la empresa. Es decir, si es que la empresa durante este periodo generó pérdidas o generó ganancias, ¿sí? Además, permite a los usuarios analizar la eficiencia de las operaciones. Usuarios internos, usuarios externos, ¿sí? Cabe mencionar, ¿sí? Y que es muy importante mencionarlo, ¿no? Este estado financiero permite conocer cuán eficiente ha sido la gestión de la administración en el manejo de los recursos, ¿sí? Recordemos además que este estado financiero sirve como base para tomar las decisiones estratégicas y financieras, ¿sí? Recordemos una vez más que todos los estados financieros son muy útiles para la toma de decisiones. Por eso es importante generar este tipo de reportes o este tipo de estados financieros, repito, ¿no? Para la toma de decisiones. Si de pronto estamos viendo en determinado corte que la empresa está teniendo algún tipo de pérdidas o algún tipo de bajas, entonces es la oportunidad de poder
tomar decisiones, buscar estrategias para mejorar el rendimiento de esta. ¿Sí? ¿Cómo se encuentra estructurado el estado de resultados integrales? Pues bueno, se estructura de forma jerárquica. Como ustedes pueden ver la línea de tiempo, bueno, o la línea vertical, empieza con los ingresos, que es la cantidad total de los ingresos generados por la empresa. Ingresos que pueden ser ingresos por venta de bienes, si es que estamos hablando de una empresa comercial, prestación o ingresos por prestación de servicios, si estamos hablando de una empresa de servicios. Cabe mencionar que dentro de los ingresos de la empresa también pueden estar inmersos algunos ingresos, ¿sí? En este caso, por actividades no ordinarias, como por ejemplo ingresos por intereses. ¿Bien? Asimismo, luego vamos a tener dentro de la estructura del estado de resultados los costos de venta o el costo de ventas, es decir, el costo directo, que en este caso de producir o adquirir los productos o servicios vendidos. ¿Sí? Después de ello, vamos a poder registrar todos los gastos operativos, es decir, aquellos gastos asociados a la gestión del negocio. Gastos como por ejemplo marketing, publicidad, sueldos, salarios, ¿sí? Tanto de aquellos que son generados en la parte administrativa, en la parte comercial, ¿sí? Algunos gastos también financieros que se realizan. Bien, después de ello vamos a tener la utilidad operativa, es decir, aquella utilidad que ha sido generada por las operaciones del negocio, después de haber cubrido tanto los costos de producción como los gastos, ¿sí? Gastos de venta o gastos administrativos, ¿no? Entonces, lo que haríamos es restar, ¿no? Ingresos menos costos y menos gastos. Allí vamos a tener la utilidad operativa, ¿sí? Luego de ello ya vamos a tener, pues, la utilidad neta, ¿sí? La utilidad neta del periodo, que esa resulta al final de la empresa, después ya de haber deducido todos los gastos, ¿sí? Para poder comprender el estado de resultados integrales, es importante tener en cuenta algunos conceptos claves o conocer muy bien cierta terminología que se maneja mucho en este estado financiero. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los ingresos, estamos hablando del dinero generado por la venta de bienes o la prestación de servicios. Esos son los ingresos. Cuando nosotros hablamos de los gastos, estamos hablando de ciertos costos, o en este caso, desembolsos de dinero que se han incurrido en la generación de ingresos. Es decir, para yo poder vender un producto, tuve de pronto que haber incurrido en algún gasto. Ejemplo, se me ocurre en estos momentos, yo voy a vender de pronto 20 computadoras, pero para poderlas vender, de seguro necesité realizar un traslado qué sé yo, de la mercadería. Y para ello tuve que realizar un gasto de combustibles, en este caso para la movilización del vehículo. Entonces, en este caso el combustible, los lubricantes, lo que he utilizado, es un gasto, ¿sí? Y se produjo para poder generar el ingreso, ¿sí? ¿Qué es la utilidad? ¿Qué es la pérdida? La utilidad es la diferencia positiva entre los ingresos y los gastos. Es decir, si yo resto ingresos menos gastos y ese resultado es positivo,
pues entonces allí estoy hablando de una utilidad. O en otras palabras, si mis ingresos son superiores a mis gastos, entonces yo allí tengo una utilidad. Es decir, esa diferencia va a ser mi utilidad. Y viceversa, hablando de la pérdida, ¿no? La pérdida vendría a ser la diferencia negativa entre los ingresos y gastos. Es decir, si mis ingresos son menores que mis gastos o mis costos y gastos, entonces aquí yo tengo una pérdida. Bien, hablando en este caso de los ingresos y los gastos. Los ingresos representan la entrada de dinero por la venta de bienes o la prestación de servicios. Eso por una parte. Por otra parte, los gastos son aquellos costos incurridos para generar los ingresos. ¿Sí? La diferencia, como ya lo pudimos escuchar hace poco, entre estos dos, entre los ingresos y entre los gastos, ¿sí? Esa diferencia es la que entre esas dos se determina la utilidad o pérdida de la empresa. ¿Sí? Ahora, hablando de los ingresos, nosotros podemos tener ingresos dentro de nuestra empresa por varias razones. Podemos tener ingresos por venta de productos o venta de bienes. También podemos tener ingresos por la prestación de servicios, así como también por algunos intereses recibidos. Por otra parte, ¿cuáles son los desembolsos que se pueden generar? ¿Sí? Están por una parte el costo de producción o el costo de venta, ¿sí? Y también, pues bueno, vamos a tener algunos gastos, como por ejemplo, gastos de administración. Entre los gastos de administración nosotros tenemos, por ejemplo, sueldos, salarios y demás remuneraciones. Tenemos también allí, por ejemplo, aquellos aportes a la seguridad social, algunos gastos que se tienen que hacer, ¿sí? Fondos de reserva, los beneficios sociales, ¿sí? Tenemos también allí, por ejemplo, depreciaciones, ¿listo? Bueno, eso entre tantos gastos de administración, ¿sí? Servicios básicos, ¿listo? Por otra parte tenemos los gastos de venta, ¿sí? Es decir, aquellos gastos que se generan precisamente para que se pueda generar una venta, ¿sí? Aquí también puede estar sueldos, salarios y demás remuneraciones. Pero a diferencia del gasto de administración es que el gasto de venta sería el sueldo netamente del personal de ventas, ¿sí? Del asesor de ventas, jefe de ventas, ¿sí? También aquí están incluidos, por ejemplo, los beneficios sociales y demás, y otras indemnizaciones, los aportes a la seguridad social, ¿sí? El aporte, en este caso, patronal, ¿sí? El aporte patronal, ¿sí? Entre otros, ¿no? Y tenemos los gastos financieros. Por ejemplo, aquí pueden estar incluidos los gastos que se generan o que se han generado por un préstamo bancario. ¿Sí? Muy bien. Ahora, luego de tener muy bien en claro qué son los ingresos, cuáles son los ingresos que tenemos, qué son los gastos y cuáles son los gastos, recordemos que la diferencia entre ellos se determina la utilidad o pérdida de la empresa. Ahora, hablando del resultado integral total, este ya incluye la utilidad neta, así como otros cambios en el patrimonio neto que no se reflejan en la utilidad neta. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la utilidad neta, estamos hablando de la utilidad final de la empresa, es decir, cuál es el valor que ya en este caso queda después de haber eh, calculado la participación a trabajadores. Recordemos que es el 15%, 10% para los trabajadores en general y el 5% para las cargas familiares. Luego tenemos el impuesto a la renta, ¿sí? De allí ya podemos determinar
lo que sería la utilidad neta de la empresa. Ahora, aquí todavía no hemos mencionado, pero ¿qué tal si la empresa decide incrementar su reserva legal o decide pues ir teniendo esta provisión? Entonces, todos estos son otros cambios que se van presentando, ¿no? Y dentro de los otros cambios, ¿no? Están, por ejemplo, las ganancias o pérdidas de revaluación, los ajustes por inflación, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente, ahora sí, ya tenemos el resultado integral total, que es la medida global del cambio en el patrimonio neto. Bien, entonces creo yo que ya conocemos un poquito más de qué es un estado, en este caso de resultados integrales. Sabemos que es aquel que nos muestra, ¿sí? Que nos muestra el resultado, en este caso de la empresa, nos muestra la rentabilidad, nos muestra con qué eficiencia, en este caso, se han utilizado los recursos de la empresa, ¿sí? En este estado de resultados, como su palabra lo dice, nos muestra el resultado de la empresa. Si ha habido pérdidas, si ha habido ganancias, ¿sí? ¿Cómo sabemos esto? Luego de obtener la diferencia entre los ingresos, entre los costos y gastos. ¿Bien? Ahora, el estado de resultados integrales tiene ventajas y limitaciones, ¿sí? Ventajas, como por ejemplo, que nos permite analizar la rentabilidad de la empresa. Y con ello, pues, lógicamente, ¿no? Ahí está la importancia de este estado financiero, es que es una herramienta muy importante que nos ayuda en la toma de decisiones. Pero ¿cuáles son las limitaciones? Las limitaciones es que puede ser manipulado por las empresas y como tal, pues no va a poder reflejar todo el panorama económico de la empresa. Bien, listo, estimados estudiantes. Hasta aquí vamos a hacer este pequeño recordatorio o en este caso este pequeño refuerzo sobre este tema. Espero que en la siguiente sesión que vamos a tener, como ya lo estuvimos, se estuvo consultando, se pueda dar el tema también del refuerzo del ejercicio práctico, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy tratando de, el día de hoy, tener un refuerzo en la parte teórica para el día de mañana poder analizar un estado de resultados prácticos junto con ustedes. Bien, yo les invito a que ustedes por favor revisen, ¿sí? Revisen su plataforma Moodle, ¿ok? Voy a verificar un momento, perdón, un segundo. Ingresamos al aula virtual de Moodle, chicos, y hasta el momento ustedes tienen 3 ejercicios prácticos. Tenemos por una parte el estado de resultados integral. Aquí hay un primer ejercicio en el 2.1, donde podemos ver el caso de la empresa comercial XYZ SA. Ese es un primer ejercicio. Está en el 2.2, ustedes lo pueden ver acá entre paréntesis, nos habla de resolución de problemas prácticos. Aquí tenemos un segundo caso, que es el de la importadora Rodríguez. ¿Sí? Hasta el momento allí van 2 ejercicios. Luego tenemos, ¿sí? Luego tenemos el tercer ejercicio, que ese todavía está en curso. Fue, en este caso, asignado el 22 de noviembre, ¿sí? El 22 de noviembre hasta el 27. Es decir, este aún está en curso, que sería el de la empresa comercial Electroblack, ¿sí? Entonces, hasta el momento tenemos 3 ejercicios. A mí me gustaría que ustedes, de todos estos, ustedes tengan ya apuntado a la mano, si tienen dudas, inquietudes, para que puedan aprovechar en ese momento, compartir sus pantallas y puedan mostrarnos cuál es la duda que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, eso para poder
despejar cualquier inquietud que haya sobre estos tres ejercicios. Bien, entonces, estimados estudiantes, por favor, eso sería todo, al menos por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Espero que se pueda dar sin inconvenientes esta sesión virtual. ¿Sí? Repito, nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Tengan, pues, apuntadas todas sus dudas o inquietudes sobre estos casos, que por cierto quiero recordarlo. Ustedes pueden, en todas estas asignaciones, están los datos del ejercicio aquí colgados en un archivo de Excel y que aquí mismo puede ser trabajado el ejercicio. ¿Ok? La intención de ello es poder optimizar el tiempo porque existen ciertas cantidades que son un poquito elevadas, entonces optimizar el tiempo porque en Excel pues nos va a ser muy útil para realizar algunas operaciones y que por cierto son básicas, por ejemplo sumas, restas, multiplicaciones. Entonces pues nos va a ayudar con los cálculos bastante. ¿Sí? Entonces, nos vemos el día de mañana, que tengan una muy buena tarde, buenas noches, ¿sí? Y pues no olviden, si hay dudas, inquietudes, por favor, consultar mediante el grupo, puesto que al responder mediante el grupo, de seguro estamos respondiendo algunas inquietudes de todos los demás compañeros que nos animan a preguntar, ¿sí? Entonces, hasta mañana y que tengan una muy buena tarde o muy buenas noches.